Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Espero que he solucionado los problemas de grabación del vídeo. Para terminar el tema 39. Espero que sigáis bien. Ya, repito, ¿vale? Higiene, mascarilla y quedarse en casa. Bien, nos quedamos en la morfología urbana, que decíamos que era la estructura de urbanización que tenía una ciudad. Importante para el Cuerpo Nacional de Policía, ya que desarrollamos las funciones dentro de núcleos urbanos. Bien, y dentro de esto pues tenemos que destacar tres tipos fundamentales de estructura urbana. Como decía, en una misma ciudad puede haber varios tipos de planos. Pues puede haberse iniciado pues, con un plano medieval o judío y puede haber terminado pues, con un ensanche, ciudades como Lugo. Pero bueno, normalmente lo que vamos a basarnos es en el plano original, en la estructura original, en el urbanismo original o incluso el urbanismo que se le pueda dar a día de hoy. Hay ciudades en el mundo, como sabemos, que son totalmente nuevas, creadas de cero, por ejemplo como la capital de Brasil, Brasilia, es una ciudad creada totalmente de cero. O sea, se cogió un terreno en la selva, se desforestó y ahí se hizo una ciudad, y esa es la capital, con 4 salidas, bueno, 5, 4 carreteras y una vía aérea, y no hay más. Pero bueno, no es el caso para nosotros, que no es una de las ciudades que vayamos a estudiar, sino que nosotros vamos a basar en tres tipos de planos fundamentalmente. ¿Vale? En el plano irregular, en el plano ortogonal, en el radiocéntrico y en el lineal. Plano irregular es el que no tiene planificación, son calles estrechas, las casas muy juntas, propio de ciudades medievales o musulmanes. Es decir, no había tráfico, era interesante que las casas estuvieran muy juntas porque así se agrupaba más el calor, se escapaba más el frío, calles estrechas para que corriera el aire, bueno, en fin, típico, pues eso, como digo, de las ciudades medievales o musulmanas. Toledo es un gran ejemplo de esa ciudad. El plano ortogonal, en retícula, cuadrícula, damero o hipodámico, ¿vale? Son las denominaciones que tiene este plano y representa el ensanche de las ciudades. Como dije antes, hay muchísimas ciudades que tienen este tipo de plano, ¿vale? Porque llegado a un punto, cuando la revolución, las distintas revoluciones industriales, la ampliación de las ciudades, el éxodo de la zona rural a las ciudades, pues dio un crecimiento enorme y entonces pues decidieron hacerlo. El ejemplo por antonomasia, ¿vale? Barcelona, lo tenéis ahí en la foto, el famoso Eixample de Barcelona, el Eixample izquierdo, el ensanche izquierdo y el ensanche derecho, basado en el plan Cerdá. Es un plan que no se terminó al 100%, puesto que estaba basado, como digo, en estas cuadrículas que se ven perfectamente, recortadas, lo que ellos le llaman los chaflanes en las esquinas para mejorar la circulación, el tráfico de vehículos, y cruzado por dos diagonales. Una de ellas existe, que es la famosa diagonal. La otra sería la avenida Meridiana, que está, bueno, no tan desarrollada como la diagonal, sí que existe, y después cruzada hacia arriba y hacia abajo por otras dos vías de comunicación. En este caso, pues la única que se hizo fue la Gran Vía, que es la calle más larga de España, que tiene 15 kilómetros, que va desde el municipio de Sant Adrià de Besòs hasta el municipio de Hospitalet, cruzando toda la ciudad de Barcelona. Bueno, pues, lo digo porque es importante que sepamos que el pionero en los ensanches es el señor Cerdá, con este plan de desarrollo urbano para la ciudad de Barcelona. Tenemos también el radiocéntrico, que es aquel que parte de un punto central, ¿vale? De un castillo, de una iglesia, de un monte, todo alrededor y va creciendo. Este podría estar perfectamente incardinado con el plano irregular. Podemos partir de un castillo, de una zona central y que esas calles sean enrevesadas. Pero bueno, a día de hoy, pues el plano por excelencia de un plano radiocéntrico, pues lo tenemos en Moscú, ¿vale? Que va creciendo en círculos. Todos estos planos pues tienen unas ventajas y unos inconvenientes, que si el tráfico es más dinámico o menos dinámico, si es mejor para el transporte urbano, etc. Bueno, cada uno de ellos tiene unas particularidades que debéis estudiar en el tema, ¿vale? Pues aquí en el radiocéntrico, que parte de un punto central y va
aumentándose en círculos, pues tenemos la ciudad de Moscú que se ve perfectamente. También Buenos Aires crece en estos círculos concéntricos, pero muchísimo más exagerado, puesto que parte de una zona urbana, un círculo industrial, un cinturón industrial, otra zona urbana, otro cinturón industrial, y así sucesivamente hasta prácticamente, podríamos decir, el infinito, porque es una ciudad inmensa, de más de 20 millones de habitantes. Y por último, vamos a hablar del plano lineal. Un plano que no nos aparece reflejado en los epígrafes del tema, pero que sí que es muy importante y muy interesante. No sé si es porque se olvidaron de él, lo quieren meter en el tema de geografía urbana, pero nosotros lo vamos a ver aquí, ya que viene a colación de los otros. Claro, es un plano que está basado también en otro pionero. En este caso hablamos de la ciudad de Madrid, de la ciudad lineal de Madrid, de Arturo Soria. Arturo Soria diseñó una ciudad lineal que iba en torno a una carretera, en torno a una vía de comunicación, y a partir de ahí, a los lados de la vía, se iban poniendo colegios, hospitales, viviendas y todo tipo de servicios. Y así una ciudad se juntaba con otro a lo largo de esa vía de comunicación. Y evidentemente no es muy práctico, pero sí que existen ciudades lineales alrededor de un río, del Camino de Santiago, como puede ser Logroño, como puede ser Burgos, puede ser otras ciudades. Santo Domingo de la Calzada, Estella, bueno, etc. ¿Vale? Son ciudades que se desarrollan pues, en forma lineal a lo largo de una vía de comunicación, de un río, como decía, o en una cosa tan un recurso hidrológico como pueda ser el río. Y ya pasamos a la última parte del tema, la planimetría pericial. Como os digo, las dos preguntas que cayeron el año pasado son de esta parte, que es el último añadido que la Dirección General introdujo en el temario. La planimetría pericial, que aplicada a la criminalística, es la planimetría forense. La planimetría pericial es la objetivación de un suceso en un sentido determinado y su ilustración por medio de un plano en las distintas instancias del proceso. Es decir, es reflejar en un plano lo que ocurrió en un determinado lugar. Si es para investigar delito, pues es en criminalística planimetría forense. ¿Vale? La define Desfaciaus como un complemento de la criminalística y tiene por objeto estudiar y representar sobre el papel las características de las superficies del terreno con signos convencionales, los objetos tanto naturales como artificiales que sobre el mismo se encuentran y pueden ser útiles para representar una visión clara y sencilla de lo sucedido sobre el terreno al cometerse el delito. Nos sirve para la investigación y nos sirve para, en la parte judicial, cuando se juzgue que su señoría puede haber representado cómo se cometió el delito, dónde y cómo era el lugar. Hay que tener un cuidado estricto con las pruebas, al ingresar a la escena del crimen, pues no ir fumando, no ir haciendo nada, porque podemos dejar objetos que después puedan relacionarse con el delito y que no tengan nada que ver. Una orientación precisa, tenemos que ver perfectamente si estamos orientados al norte, al sur, al este, así como la hora que es, porque no es lo mismo que el sol incida de una manera o las sombras incidan de otra, con lo cual eso es muy importante. Y una observación exhaustiva del terreno, hay que hacer un croquis y reflejarlo con muchísima precisión. Se utilizan pues eso, todo tipo de elementos, ¿vale? El GPS, el distanciómetro, el láser, el taquímetro, cintas, cualquier tipo de objeto que nos sirva para representarlo perfectamente. ¿Qué técnicas se van a utilizar para poder hacer esta observación y después reflejarlo en el plano? Pues la barredora, zona sectores y en espiral. La barredora, empezamos un grupo de gente en línea y vamos barriendo todo hasta el final, y así podemos recoger todos los objetos y observar todo lo que hay. En zonas o sectores, pues en cuadrículas se le asigna a cada funcionario, a cada persona, a cada investigador una zona para que lo investigue. Tenéis el ejemplo, por ejemplo, en los yacimientos arqueológicos, que lo van dividiendo precisamente en zonas, ¿vale? Para acotar solo esa zona y dedicarse a esa zona en concreto. Bueno, pues ese sería uno de los métodos. Otro de los métodos, en espiral, sería haciendo círculos concéntricos. ¿Vale? Empezamos por el centro, donde se cometió el delito, que es lo más interesante, y a partir de ahí vamos ampliando hasta donde creamos conveniente, ¿vale? Pues si tenemos casquillos, si tenemos restos de sangre, etc.
Para esto que se utiliza, evidentemente, programas informáticos que os cito: Microsoft Visio, 3D Studio, Rhinoceros, FX Vista, AutoCAD, Poser, bueno, etcétera, ¿vale? Y ¿cómo lo reflejamos? Lo reflejamos en diferentes tipos de plano. Como decía, las dos preguntas vienen aquí, ¿vale? En planta o en general, nos da una visión desde arriba. Vemos desde arriba, vemos la estancia donde se produjo el delito, como si fuera una caja a la cual miramos desde arriba. En Cruz on Cages, pregunta de examen, ¿vale? Es exactamente lo mismo, visto desde arriba, pero tumbamos las paredes, ¿eh? Abrimos una cruz, en Cruz o Cages, ¿vale? Tenemos el plano, batimos una pared, otra pared, otra pared, otra pared, y vemos una cruz vista desde arriba. En corte o en sección, hacemos un tajo en el edificio y podemos ver sobre todo las vías de acceso, cómo se puede acceder o cómo accedieron a ese lugar. En perspectiva es para marcar indicios de altura y en profundidad, ¿vale? Es como un túnel, vemos un efecto túnel, ¿vale? Si nos ponemos al principio de un pasillo y miramos hacia el final, vemos que se va estrechando, ¿vale? Pues eso es en perspectiva. En detalle nos sirve para indicar de forma minuciosa y en detalle un indicio, un objeto, algo en particular. Tenemos un cadáver encima de una cama, pues en particular nos dedicamos y vemos eso en concreto. Circundantes, las estancias contiguas, lo que hay al lado, es decir, si el delito se comete en la cocina, pues en el salón que está al lado, en la habitación que está al lado, en el baño que está al lado, ¿vale? Y la ubicación nos representan los elementos externos. Ojo con estos dos tipos de planos, ¿vale? Circundantes y ubicación no es lo mismo. El circundante es el inmediato, a donde estamos en la escena del crimen, y la ubicación es dónde está situado el edificio, el terreno, el lugar donde se produjo el delito. Esta fue la segunda pregunta. Bien, y para finalizar, tenemos un anexo de vocabulario que, como os dije, es interesante saberlo. Os aparece en negrita las palabras, los términos más interesantes, para no tener que hacer, meter esto dentro del tema y llevarnos el tema pues, a unas extensiones exageradas, sino pues, poder saber lo que es la altimetría, el replanteo, taquimetría, azimut, preguntas que, palabras que cayeron en alguna ocasión, que preguntaron en alguna ocasión, y que es interesante que sepamos, saber lo que es un N-trip, lo que es un Rinex, etcétera, ¿vale? Un wild point, pues eso es muy interesante que lo tengáis en cuenta y que lo sepáis, sin tener que ampliar el tema a una barbaridad. Simplemente pues eso, echarle un vistazo y conocerlo. Cuidaros, lavaros las manos, no salgáis de casa, que ya nos queda poquito, y si salís, máscara, ¿vale? Venga, cuidaros, que ya nos queda poquito, que esto tiene su fin. Venga, un abrazo.